En este vídeo vamos a hacer un recorrido rápido por la exposición piloto del Museo Paixón Motores Loto. Esta es la zona de entrada en la que podemos ver una pequeña pista que hemos montado porque nos lo ha solicitado algunas televisiones que han venido a hacer pequeños reportajes en los que querían ver algunos de los coches que tenemos en las vitrinas en funcionamiento y poder grabarlos en funcionamiento. Después tenemos aquí estas dos vitrinas dedicadas a las 24 horas de Le Mans, dado que es la carrera a la que damos más importancia, la que tiene más peso en cada uno de los años y de la que tenemos más miniaturas en la colección. Por un lado, una vitrina con los primeros años, desde el año 23 hasta el año 39, con ganadores de 6 ediciones y con información en las que comparamos todas las características de los vehículos y fundamentalmente la distancia recorrida en esas ediciones de las 24 horas de Le Mans y cómo se ve esa evolución de los primeros años. Por otro lado, una vitrina en la que tenemos unos coches dedicados a la transición finales de los 70, principios de los 80, donde cambian los reglamentos. Aparece el primer reglamento del Grupo C en el año 82, que es el primero que tiene en cuenta los consumos en esta carrera. Además, acompañamos una reproducción del puente Dunlop, la última que se instaló, que llega hasta nuestros días y que se cambió en el año 78. Se eliminó, se desmontó la que había anteriormente, que ya se había quedado obsoleta y era muy estrecha, tanto para peatones como para dejar espacio para la pista, y se sustituyó por esta en el año, que os digo, del año 78. Después tenemos aquí estas dos vitrinas con documentación del automovilismo real, revistas y prensa de los años 20, 30, etc. Y esta otra vitrina dedicada a documentos de l'Escalestri, que es la marca que nos trajo el Slot a España y que es los primeros números de cada uno de los cambios de edición que tuvo la guía del Escalestri. Aquí también tenemos un panel en donde explicamos genéricamente el concepto del proyecto, del museo, etcétera, etcétera. Pues seguimos el recorrido, nos vamos metiendo en la sala. Aquí tenemos una zona de oficina y toda la biblioteca genérica que hemos traído. Aquí nos encontramos con el primer impacto visual para el visitante, que son coches de gran premio pues muy anteriores a la Segunda Guerra Mundial y que suele sorprender bastante al visitante. Por un lado tenemos esta vitrina dedicada a grandes premios de los años 10 y 20, con una muy pequeña muestra, simplemente es para tener pues unos poquitos coches fuera de estos años que vamos a mostrar, en los que tenemos la cronología completa de cada año. Aquí tenemos, casualmente son todos Peugeot, de los años 10, concretamente del Gran Premio de Francia del año 12 y del Gran Premio de Francia del año 14. Aquí tenemos otra pequeñita muestra de coches de Gran Premio de los años 20. Aquí tenemos coches de los años 30. Este estante contiene coches del principio de los años 30, del primer quinquenio. Ahí rematamos con el primer gran premio que ganaron los Mercedes una vez subieron los nazis al poder y prestaron el apoyo tanto a Auto Unión como a Mercedes. Y aquí tenemos ya las flechas de plata consolidadas en el año 37, cuando ya se hacían coches específicos para Abus. Y bueno, aquí pues simplemente una muestra del equipo Auto Unión y del equipo de Mercedes del año 37, como el año, no es el año culmen, pero es un año muy importante, donde ya es un dominio absoluto de estas dos marcas sobre los italianos. Seguimos con este diorama
que nos ha prestado muy amablemente la marca Velasur, que representa una escena del primer Gran Premio Internacional Turismo España, que tuvo lugar en Vilafranca de Penedés, en el circuito de Vilafranca de Penedés, cerca de Tarragona, en el año 1921. Aquí podéis ver información sobre ese Gran Premio y las fotografías en las que se basan, en las que se han basado para hacer este increíble diagrama. Continuamos la visita y nos encontramos este primer grupo cronológico, que son los años 54, 55 y 56. Aquí tenemos carreras variadas del año 54, Fórmula 1 y carreras de resistencia, además del ganador del Rally de Monte Carlo de ese año. Con la documentación correspondiente, el anuario de este año. También de cada año queremos tener una crónica de lo que ocurrió, tanto a nivel político y social como a nivel del automóvil, tanto en el mundo como en España. Y una crónica deportiva de cada una de las disciplinas más representativas de cada año. Además de una pequeña crónica de cómo está el slot en cuanto a reproducciones de este año. También tiene mucho peso en cada uno de los años representados la carrera de las 24 horas de Le Mans. Aquí además tenemos una reproducción del Puente Dublo antiguo, como veis. Seguimos en el año 55 con el mismo formato. Por un lado, 24 horas de Le Mans, con una revista en la que se hace un gráfico sobre el accidente que hubo, que es el más grave que ha ocurrido en toda la historia. Documentación específica del año, anuarios y coches de otras competiciones, sobre todo de resistencia, además del apartado específicamente dedicado a la Fórmula 1. Lo mismo del año 56. Fórmula 1, 24 horas de Le Mans y otras carreras. Justo al lado de esta zona, casualmente, no casualmente, sino que tenemos el rincón temático dedicado a las carreras en ruta, Targa Florio, Mille Miglia y carrera panamericana, porque los años de esplendor de estas carreras fueron los años 50 y contamos historias combinadas con estos años mostrados cronológicamente con el contenido que hay específico para estas carreras. Aquí tenemos una vitrina con coches que han ganado la Targa Florio, coches que ganaron las Mille Miglia y coches que ganaron la Targa Florio ahí arriba, la Mille Miglia en el segundo estante y la carrera panamericana en el tercero, con documentación específica de estas tres carreras. Proseguimos la visita y tenemos por este lado un rincón específicamente dedicado al Grupo B, que casi ha sido solicitado por el público, porque como teníamos expuesto solamente hasta el año 71 en la cronología,
Son años en los que los rallies todavía eran incipientes en el formato que son actualmente, ya que el Campeonato del Mundo empezó en el año 73, y entonces pues montamos esta vitrina dedicada específicamente al Grupo B para responder a lo que nos demandaba el público. Después aquí tenemos este precioso rincón dedicado a Pegaso, a la marca Pegaso, en donde tenemos una reproducción de la puerta de la fábrica de la Sagrera que nos ha cedido amablemente Hobby Classic. Ahí tenemos esa reproducción que responde a la puerta de la Sagrera, que podéis ver que era la fábrica donde había estado España y Suiza hasta el año 46 y que el Estado español compró en aquel año para montar, para crear en esas instalaciones la empresa nacional de autocamiones, ENASA, que dio lugar después a la marca Pegaso. Y aquí tenemos todos los coches Pegaso, todas las carrocerías que se han fabricado de Pegaso, agrupadas por cada carrocero, cada tipología de vehículo, etcétera, etcétera. Los coches que correspondían a las cronologías 54, 55, 56 están en los años correspondientes, en lugar de estar aquí. Siguiendo, en cuanto a rincones temáticos, bueno, esta es la parte, digamos, de cine y automóvil, el automóvil en el cine, que tiene que ver con esa parte lúdica que queremos hacer en el museo. Y aquí tenemos las 4 películas que comentábamos, que fueron rodadas en los años 60 en las propias carreras, con coches dotados de cámaras que participaron en las competiciones. Por un lado, empezamos por Redline 7000, traducido al español por Peligro Línea 7000, dirigida por Howard Hughes. Después Grand Prix, dirigida por Joe Frankenheimer, en el año 66, con afiches también de la película. Después 500 millas, que es la traducción en España de Winning, película protagonizada por Paul Newman y por su mujer Joan Woodward. Y por último, las míticas 24 horas de Le Mans, protagonizada por Steve McQueen, y que sin lugar a dudas la película que más ha querido romper la barrera del cine, queriendo mostrar realmente cómo son las carreras de coches. Aquí tenemos una pequeña muestra de coches utilizados para el rodaje de Le Mans, junto con películas, documentación, algún making of, el famoso making of que hizo el hijo de Steve McQueen, en donde se cuentan los avatares que surgieron durante el rodaje de la película. Aquí las novelas y la película, las novelas que dieron lugar al guión de Grand Prix, algunos coches de slot de ese año 66, que no están muy bien reproducidos en slot, y un coche que sale en Rally 7000 que tenemos en slot, producido por Monogram. Continuamos la visita con un rincón temático dedicado a la Triple Corona, en donde tenemos por un lado una vitrina con ganadores de diferentes años de cada una de las 3 competiciones. Por un lado, de las 500 millas de Indianápolis, empezando por el ganador de 1911 y acabando por el ganador de 1980. Por otro lado, ganadores del Gran Premio de Mónaco, empezando por el ganador de 1933 y finalizando por el ganador de 2016. Y por último,
la Omnipresente Le Mans, que está representada en distintos rincones de la exposición. Y aquí tenemos pues unos cuantos ganadores, empezando por el último ganador con motor delantero, Ferrari 330 de 1962, y acabando por la primera victoria de un español en Le Mans sobre Peugeot en 2009, Martínez. Aquí tenemos documentación de las tres carreras, pósters donde se muestran los ganadores de Indianápolis, la evolución del circuito de Le Mans, los ganadores de las 24 horas de Le Mans, un cartel representativo del Gran Premio de Mónaco donde se ve la configuración del circuito y dos pósters describiendo cómo era el circuito original y cómo es en la actualidad, aparte de una fotografía preciosa de la salida de la primera edición. Acompañando a este conjunto de la Triple Corona tenemos esta vitrina que tiene ganadores de las 24 horas de Le Mans específicamente, pero con la idea de transmitir al visitante la importancia que tiene para el slot esta carrera, dado que en muchos casos, muchos ganadores han sido reproducidos por distintas marcas de slot y en distintas calidades. Aquí tenemos el coche que hemos identificado más reproducido de la historia del slot, con una decoración determinada, que es el ganador de las 24 horas de Le Mans del 70, que ha sido reproducido nada menos que 9 veces. Y aquí tenemos pues, el McLaren F1 ganador del año 95 y el Mazda ganador de 1991. Siguiendo con la visita rápida, tenemos un rincón específicamente dedicado a Fernando Alonso, en el que tenemos exclusivamente miniaturas estáticas. Es un rincón específico dedicado a Fernando Alonso, desde que empezó a correr en Fórmula 1 en el año 2001 hasta la actualidad, incluyendo las victorias en Le Mans, las victorias en Daytona, y participaciones en Daytona y también las participaciones en Indianápolis, en este caso en miniaturas a escala 1:18. El conjunto que son casi todas en 1:43, que no quita de que tengamos las reproducciones en slot en los años correspondientes, pero que en conjunto no serían suficientes como para contar toda la historia deportiva de él, con lo cual pues hemos recurrido al 1:43 solamente en el caso de Fernando Alonso por ser el piloto más laureado de la historia de España. Prosiguiendo con la visita, tenemos otro rincón temático que montamos específicamente para contar de qué manera está teniendo lugar la electrificación en las competiciones. Iniciamos los híbridos en Le Mans en el año 2012, híbridos diésel, que continúan hasta 2016, ya conviviendo con los híbridos de gasolina, a pesar de que incluso ya había tenido lugar el Dieselgate. Por otro lado, vemos como en el año 2014 aparece la hibridación a la Fórmula 1, coincidiendo con el año del estreno de la Fórmula E, la primera generación de la Fórmula E, y el debut de la segunda generación de la Fórmula E en el año 2018. Estamos en el año 2023, en el que ha tenido lugar el debut de la última generación, la tercera, hasta el momento la última generación, que está a un nivel de desarrollo ya impensable cuando empezó esta competición allá por 2014. Después tenemos aquí este pequeño rincón solamente con pósters y tal, donde tocamos a personajes que tengan que ver con el automovilismo y además que de alguna manera se les vea vinculados al slot. Por un lado tenemos a Jim Clark, que en la época que colaboró con Scalestri de Inglaterra,
Ahí tenemos a Jackie Stewart, Stirling Moss, Dan Gurney y Graham Hill jugando el Scalestri. Aquí los Beatles. Aquí imágenes de la película Redline 7000, que están compitiendo con un slot marca Rebel en el bar del circuito. Aquí tenemos a los Beatles, más de la película Redline 7000. Hay imágenes publicitarias de Stirling Moss y de Graham Hill. Y finalmente, pues un póster con muchos personajes, con caricaturas de muchos personajes. Otro póster con los grandes premios, los campeones de Fórmula 1 a lo largo de la historia, etcétera, etcétera. En este rincón, dedicado a los bólicos como genéricamente, simplemente queremos transmitir que a través de las miniaturas y del futuro museo podremos contar la historia de un coche en concreto, de algún acontecimiento técnico en particular, de una estirpe de coches, de un modelo, de una unidad concreta con un chasis concreto, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es lo que queremos transmitir pues, con este pequeño rincón y con estas explicaciones donde decimos pues, que se podría hacer este seguimiento. Seguimos por las paredes de la exposición temática y aquí tenemos una zona que continúa ese diorama que teníamos del primer Gran Premio Internacional celebrado en España, en Vilafranca de Penedés, y en este rincón tenemos información sobre todos los demás grandes premios internacionales que han tenido lugar en España desde aquella época, desde el año 21, incluso desde antes, con el Gran Premio de 1913, que es considerado oficialmente el primer Gran Premio de España, que en realidad fue una reunión de amigos en torno al rey Alfonso XIII y con el paraguas del Real Automóvil Club de España. Aquí tenemos un listado con todos los ganadores y con todos los años en los que se celebraron carreras, documentación de cada una de las, de alguna de las carreras, los circuitos, tenemos el de Guadarrama, tenemos el de Sitges, tenemos el de Pedralbes, el de Montjuic, que es anterior. El de Pedralbes, que ya es posterior a la Segunda Guerra Mundial, a la Guerra Civil. Pasa que los tenemos aquí todos juntos porque están todos en los alrededores de Barcelona, aunque realmente el que es contemporáneo a los primeros, al de Sitges, es el circuito de las Artes, que este año también está de centenario, en el año 2023. Después tenemos el de Jarama, que aparece en el año 67, y los últimos, Jerez y Valencia, completando el listado hasta la actualidad, hasta el año 22. Aquí con algún cartel de San Sebastián, que son los más artísticos, de una época maravillosa, y coches que han ganado algunos de estos grandes premios. Aquí tenemos, por ejemplo, esta fotografía del último ganador del último Gran Premio antes de la Guerra Civil, que fue en junio del año 36. Recordemos que entre el 33 y el 36 se corrían dos grandes premios en España, uno en Barcelona, el de la Peña Ring, y el Gran Premio de España propiamente dicho en Las Artes. El de Barcelona solía ser en junio, el de Las Artes solía ser en septiembre, y en el año 36 tuvo lugar el de Barcelona con normalidad. Fue la última victoria de Tazio Nuvolari sobre un coche de la escudería Ferrari, un Alfa Romeo, sobre los Auto Union y los Mercedes, manteniendo a raya Caracciola con su Mercedes toda la carrera. Y ya en ese mismo año no se celebra el Gran Premio de España, que hubiera sido en septiembre, porque empieza la Guerra Civil. Y hasta el año 46 no se disputa otro Gran Premio de España con el estreno de Pedralbes. Aquí tenemos ganadores del año 50, no puntuable para el Mundial, 51 sí puntuable y además en el que se proclamó Fangio campeón, la primera carrera puntuable en el Jarama en el año 68, y aquí tenemos otros ganadores del Jarama en años sucesivos, 72, 74, 76 y 77. Y aquí 78, 81, 2003 y 2012. Con alguna documentación dedicada a España.
Completando los rincones temáticos, tenemos este dedicado a arte, el automóvil y al arte, mezclando distintas disciplinas en las que el automóvil ha servido como fuente de inspiración. Incluimos un cartel de la primera exposición celebrada en el MoMA, en donde se considera ya el automóvil una obra de arte y se ve desde ese punto de vista del arte, en la que se expusieron 8 coches, de los cuales 2 pasaron a formar parte de la exposición permanente, a los que se fueron sumando otros 4 más a lo largo de la historia hasta la actualidad. Y también tenemos una referencia a la exposición que tuvo lugar en el Guggenheim de Bilbao el año pasado, el año 2022, en la que se reunieron 40 coches de los más importantes de la historia por su diseño, por su significado técnico, por distintas cuestiones. Aquí tengo Norman Foster, que fue el comisario de la exposición. Incluso en su momento nos llevamos algún coche para poder fotografiarlo con su homólogo real, como podemos ver aquí. Aquí hacemos un pequeño guiño también a BMW y a sus Car, que es ya lo más explícito del arte y el automóvil reunidos en el mismo objeto. Bueno, como habéis visto, hemos dado un recorrido en círculo alrededor de la parte central del museo, en donde tenemos la cronología. Hemos visto la cronología del 54 al 56 y aquí tenemos el segundo lote cronológico con los años 69, 70 y 71, que son años con muchísimas miniaturas, sobre todo el año 70, en las que podemos ver pues, la cantidad de coches que se han reproducido de estos años, por la riqueza que había en las carreras y porque eso incita a los fabricantes a tener mucha miniatura que cubra estos años. Aquí tenemos la Fórmula 1 con los alerones sobremontantes característicos de finales del 68 y principios del 69, que después, después de los accidentes que hubo lugar en Montjuic en ese Gran Premio del año 69, tercero de la temporada, se eliminan y ya se utilizan alerones bajo un reglamento, como vemos allí en los coches del fondo. Aquí la temporada de resistencia, cronológicamente también desde Daytona, Sebring, Brands Hatch, Monza, Targa Florio, Spa-Francorchamps, Nürburgring. Después en el medio está el Le Mans, que lo tenemos en el otro lado, y después Watkins Glen, Zerth y las carreras de fin de temporada. También donde demostramos el acuerdo ya que aparecerá para el año 70 entre Porsche y Gulf, que se anuncia como ese Porsche 917 decorado con los colores de Gulf. Aquí tenemos otras carreras sueltas de este año, junto con los Can-Am. Y aquí el rincón dedicado específicamente a las 24 horas de Le Mans de ese año. Aparte de las carreras de turismo americanas, primero la Trans Am, después la NASCAR y una pequeña muestra de rally de este año, de rallies europeos de este año, con la documentación correspondiente, etc. Aquí nos vamos al año 70, donde tenemos lo mismo, la cronología de la temporada, que empieza en Buenos Aires, sigue en Daytona, Sebring, Brands Hatch, Monza, Jarama. Bueno, es una pequeña carrera, un guiño, una carrera fuera del campeonato, del campeonato español de vehículos de sport. Pero como tenemos esa reproducción maravillosa del coche de Alex Soler-Roig, tenemos ahí en el medio de la cronología de este año. Después pasamos a Targa Florio, que fue ese mismo día, casualmente, que el trofeo de primavera de Jarama, los 1000 kilómetros de Spa-Francorchamps, los 1000 kilómetros de Nürburgring. Después nos vamos a las 24 horas de Le Mans de ese año, que casi tenemos un porcentaje muy importante de su parrilla, aunque todavía hay coches que están sin montar, etcétera, etcétera. Y continuamos el resto de la temporada, cronológicamente,
otras carreras de final de temporada. Y esta balda dedicada específicamente a la Canal. Aquí tenemos la Fórmula 1 del año 70, la Trans Am del año 70, que es la más completa, donde todas las marcas de Detroit tenían un representante, aparte de algunos europeas. La NASCAR de ese año. El Rally Copa del Mundo mítico. Y algunos coches del Campeonato Europeo de Turismos. La documentación correspondiente, documentación específica de Le Mans, y finalmente el año 71. Donde tenemos pues documentación. Empieza la temporada en Buenos Aires, sigue en Daytona, sigue en Sebring, Brands Hatch, Monza, Spa-Francorchamps, Targa Florio, 1000 kilómetros de Nürburgring. Aquí alguna carrera de algunos coches de otros campeonatos y un pequeño guiño a Niki Lauda en su participación en el Campeonato Europeo de 2 litros. Y las 24 horas de Le Mans, que es la siguiente que toca, del año 71, con su rincón especial dentro de cada año. Y finalmente, la Fórmula 1 del año 71, las carreras de turismos con la NASCAR, la Trans Am, Campeonato Europeo, 24 horas de Spa-Francorchamps y rallies. Sin olvidar el final de la temporada de resistencia que tenemos aquí. Y los coches de la Canal de ese año. Con la documentación correspondiente, etcétera, etcétera. En resumen, hemos recorrido con una visita lo más ágil posible la exposición piloto del Museo Paixón Motores Lot. Espero que os haya gustado.